Mi nombre es Alfonso Castro. En esta oportunidad les voy a presentar el uso de software especializado para los modelos de transporte en la planeación urbana y regional, ¿no? Yo vengo digamos, a nombre de la empresa Lince Consultores, en la cual yo trabajo. También soy socio. Y tenemos bastante experiencia en temas de manejo de software orientado a la aplicación de planeación de transporte, ¿no? Bueno, brevemente para entender el fenómeno del transporte. A veces uno escucha por los medios decir, mira, van a hacer más vías y por lo tanto va a haber más tráfico, dice, ¿no? Pero en realidad el flujo del transporte es el resultado de la interacción del sistema de transporte como tal y el sistema de actividades. Es decir, hay más vehículos en el sistema, en las calles, es porque hay más actividades en la ciudad, ¿no? Entonces, el principio básico, esto fue planteado por Mannheim por allá por 1979, ¿no? Entonces, aquí la idea central es asociar el flujo de vehículos a las actividades que realizamos día a día. ¿Qué viene a ser la accesibilidad? La accesibilidad es un tema qué tan cerca están las actividades que yo hago, ¿no? ¿Ya? Entonces, por lo general nosotros hacemos las actividades que necesitamos en el día a día en el lugar más próximo posible, ¿no? Entonces, matemáticamente esto se puede expresar como esta curva, ¿no? Significa que tenemos un punto A y un punto B, entonces significa que el punto B es más accesible que el punto A, ¿no? Entonces eso está más lejos, ¿ya? Más distante, y el B está más cerca. Entonces una curva de esta naturaleza lo que nos indica es de que la mayoría de las actividades están, digamos, muy próximo al lugar donde nosotros nos localizamos, ¿no? Un tema importante, por ejemplo, como concepto es el costo generalizado de viaje, ¿no? El costo generalizado de viaje tiene una expresión matemática como se muestra ahí, ¿no? Obviamente esa ecuación, digamos como tal, no es que hagamos nosotros el cálculo cada momento que hagamos nuestro viaje, sino que actuamos como si hiciéramos ese cálculo, ¿ya? Esto, el costo generalizado no es monetario, sino es una percepción, en el cual, por ejemplo, puede estar propiamente el tiempo de viaje que uno mide en el reloj, también puede estar el costo de transbordar de una ruta a otra ruta, por ejemplo, o el costo que significa pagar una tarifa de transporte o el peaje si uno usa coche, ¿no? O un auto. Está lo que cuesta también, por ejemplo, el combustible, etcétera. Entonces, siempre cuando uno se mueve, incurre en costos, e inclusive cuando uno camina, ¿no? Cuando uno camina, obviamente no tiene los costos monetarios, sin duda tiene cuando menos el tiempo. El modelo de transporte, siempre como cualquier problema de la vida real, es muy compleja. Entonces, abordarlo con una pura intuición no es muy recomendable. Ya esto digamos, ha sufrido la incorporación de la tecnología ya de muchos años, hace de los 70, en el cual se usa herramientas, digamos, un poco más avanzadas para poder hacer el análisis del transporte, ¿no? En ese caso, por ejemplo, se denomina modelo de transporte. El modelo, digamos, uno puede percibir un modelo físico, ¿no? Que esto, por ejemplo, una mesa es un modelo físico. El modelo de transporte no es nada físico, sino es un conjunto de modelos matemáticos que abstraen el fenómeno del transporte como tal, ¿no? Tenemos, por ejemplo, un procedimiento típico en materia de transporte. Los viajes se generan, dónde salen o dónde llegan, luego viene a ser, digamos, hacia dónde van, o sea, de un origen a un destino. Luego en qué modo se desplazan esos viajes, ¿no? Puedo ir caminando, en auto, en transporte público o en metro, esos son los modos.
y finalmente es ya cuando elijo ese camino y llego al destino final, ¿no? En realidad el proceso de, digamos, de un modelo de transporte desde sus orígenes no ha sufrido cambios radicales. Algunos u otros procesos se han incorporado, pero en lo sustantivo sigue siguiendo esos 4 pasos, ¿no? Esos 4 módulos. Tengo yo unas presentaciones en el cual nos muestra cómo estos software han permitido resolver problemas bastante complejos, ¿ya? Son aplicaciones reales y prácticas que personalmente yo los hice o fui parte importante de esos procesos. Aquí, por ejemplo, vemos en la Ciudad de México, en la que está pintado de azul, es lo que fue la idea inicial de la carretera que se iba a construir. Es una carretera, digamos, que se iba a cobrar. La Ciudad de México es la zona, está al centro. Evidentemente, todas las carreteras eran radiales a la ciudad, por lo tanto, todos tenían que pasar por la Ciudad de México con el agravante de la congestión que uno encuentra en una ciudad, ¿no? Entonces, la solución que se planteaba en ese entonces es hacer una carretera que evitara pasar por la zona céntrica de la ciudad. Y entonces, en un mapa uno puede ver todo ese conjunto de redes que hay en la zona. Como no todo me interesa ahí, eso lo abstraemos en un modelo de nodos y enlaces, que ven acá es un modelo, es un software M, todavía estamos hablando del 2004, ¿no? El tema de software visuales no era todavía tan avanzado, de manera que se hizo esta simplificación y se pudo estimar, digamos, cuántos vehículos podrían pasar por esa carretera que se pensaba en ese entonces analizar y construir, ¿no? Entonces esto fue, por ejemplo, la tarea que me tocó a mí hacer, y esto con el tiempo finalmente se convirtió en algo real. Uno puede ir a esta página y puede ver lo que era en papel como idea ya está en funcionamiento, ¿no? Es realmente interesante. Yo después de muchos años volví a la misma zona y eso funciona bastante bien. Significa de que de un problema de un papel, de un plano, usando software uno puede pronosticar y eso genera, por ejemplo, confianza en los inversionistas y finalmente se construye, se convierte en algo real. Otra aplicación práctica de estos software es, por ejemplo, que también participé directamente, en ese caso usé el software Visum, ¿ya? Es la etapa de perfil todavía, lo que me tocó a mí hacer, ahora ya está en la parte de factibilidad y están construyendo, que es la relocalización del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Bueno, arriba se ve la malla conceptual, cómo se quería ver el nuevo aeropuerto. Y aquí vemos el modelo ya abstraído. El aeropuerto actualmente está aquí, ¿ya? En esta zona está el aeropuerto actual y todavía sigue operando. Ese aeropuerto se va a trasladar acá, ¿ya? Entonces el modelo que se hizo fue qué pasa con todos los viajeros que llegan al aeropuerto, digamos actual, cuando se cambia de localización. Se llama relocalización del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Entonces se prolongan los trenes que había, los metros que llegaban a este aeropuerto, los sistemas de transporte masivo de buses, y acá, por ejemplo, llegaban también los vehículos interurbanos. Tenía que hacer toda una serie de conexiones para poder saber cuánto iba a cargar esta nueva relocalización, ¿no? Entonces esto, la única forma de abordarlo era usando, obviamente, el software. Otro tema, por ejemplo, ya para involucrarnos en temas mucho más grandes, son los modelos nacionales, ¿no? Aquí se muestra, por ejemplo, el modelo nacional de Colombia. Prácticamente estamos cubriendo desde la frontera con el Ecuador, ¿no? Que está aquí, es el cruce de Ipiales hasta la costa del Atlántico, ¿no? Está Barranquilla y por acá está Bogotá. Cómo fluye los vehículos de carga o los privados en toda la red.
De manera que tal yo puedo decir, mira, qué carreteras está siendo cargado con mayor intensidad, ¿sí? Y entonces me permite a mí plantear una solución estratégica, qué vías puedo mejorar, etcétera, ¿no? Entonces, había otro tema, por ejemplo, qué pasa si uno, por alguna razón, se corta una vía y puede quedar pues truncado la conectividad nacional. Entonces hay que plantear un sistema de redes de transportes o de carreteras redundante, ¿no? Para que el sistema no colapse, ¿no? O para el movimiento de carga no colapse cuando haya algún derrumbe en todo ese proceso. Entonces, por ejemplo, en el lado izquierdo se ve los proyectos puntuales que están desarrollándose, ¿no? Y uno puede visualizar dónde están localizados y cómo mejora la conectividad a nivel nacional, ¿no? ¿Ya? Entonces, mucho más allá de un plano, estos son objetos activos y se introducen matrices de viaje y obviamente uno puede visualizar la posible solución, y esto también puedo pronosticarlo a 10, 20 o 30 años, de manera tal que yo puedo predecir el resultado de la red, ¿no? Este es un modelo donde el cual se hizo 1200 zonas de tránsito a nivel de distrito prácticamente. Este es un caso que lo trabajé acá en Lima, que viene a ser la ampliación del COSAC 1 para la avenida Tomás Valle, ¿no? Entonces, esto nos puede resultar familiar, en el cual tenemos el COSAC 1, que es el metropolitano, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, la futura línea 3, que está en estudio, ya en factibilidad, la línea 2 del metro, que ya está en construcción, y la ramal de la línea 4 en el aeropuerto. Entonces, la ambición del COSAC es unir el aeropuerto con la estación Tomás Valle, de tal manera que se podía generar un pequeño anillo en la zona norte de la ciudad para poder conectar los diferentes modos de transporte, ¿no? Entonces, una vez hecho esta implementación, aquí se muestra cómo se mueven las personas e interactúan en los diferentes modos de red que se están modelando, ¿no? Entonces, las herramientas que manejamos, en este caso, por ejemplo, es el Transcat, que es un software también que maneja sistema de transportes público-privado, nos permite, por ejemplo, abordar este tipo de problemas, ¿no? Finalmente, algunas conclusiones y recomendaciones que, de alguna manera, producto de la experiencia que he desarrollado en este proceso, me permite hacer, ¿no? Uno es, por ejemplo, el tema del transporte. Es un tema muy complejo, sin duda, todos los problemas son complejos, involucran muchas variables y en la práctica es inmanejable, ¿no? Entonces hay que hacerlo mediante una herramienta de software especializado. La ventaja de los software es de que así el concepto básico, por ejemplo un Excel que uno tiene, involucra de por sí toda una técnica muy avanzada, y hay mucha gente que está trabajando detrás, ¿no?, de estos software, que hace mucho más fácil nuestra tarea, ¿no? ¿Ya? Igualmente, los software de planeación de transporte, hay mucha gente que trabaja detrás de eso, es muy especializado y nos ofrece una herramienta que nosotros podemos usarlo para la planeación de sistemas un poco más complejos de transporte, ¿no? Los software incorporan estado del arte en los conceptos de modelación del transporte. Es necesario tener fuerte base teórica para su comprensión y explotación de los beneficios que ofrece estas herramientas. Sin duda, eso cae por su propio peso. Para hacer uso de una herramienta, de un instrumento avanzado, es necesario tener las capacidades para poder sacarle el máximo provecho, ¿no? La aparición de datos abiertos como los mapas. Bueno, ahí vimos, por ejemplo, el mapa de OpenStreetMap ya prácticamente forma parte de los procesos de modelación, ayuda mucho a la visualización de los resultados y eso obviamente nos ayuda también para tomar decisiones, ¿no? Big Data son los grandes volúmenes de datos. Ustedes seguramente habrán escuchado este año el tren eléctrico
o sea, la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico ha contratado a Telefónica para hacer caracterización de viajes en la ciudad de Lima. Ha consolidado los datos de 3 meses, prácticamente 4 meses, y se tiene 25 millones de viajes registrados en la ciudad de Lima, ¿no? 25 millones, es algo, digamos, muy grande. Eso va a hacer que los proyectos en Lima, por ejemplo, sean mucho mejor abordados, ¿no? Porque ya no es una encuesta muy simple, cuesta muy costoso, a veces, como es pregunta, la gente no dice la verdad, pero estos pues, son datos recopilados a partir del uso de teléfonos celulares, y lo cierto de esto es de que ese viaje caracterizado sí se hizo. Entonces tenemos 25 millones de datos de viajes en la ciudad de Lima. Eso va a permitir hacer pues unos buenos proyectos de transportes, de metros, etcétera, ¿no? Es una información muy valiosa. Entonces eso es lo que viene a ser los Big Data. Por otro lado, por ejemplo, lo que uno usa diariamente, por ejemplo, el Waze, que recopila todas las velocidades que existen en la red de la ciudad de Lima, en este caso particular, ¿no? Entonces toda esa información ya se está incorporando en el quehacer diario en la planeación de transporte, ¿no? Entonces esto es un desafío para usar esos datos en los temas que yo quiera plantear, que yo pueda, digamos, visualizar algún tipo de solución con este tipo de información, ¿no? Entonces, a diferencia, por ejemplo, cuando yo empecé a involucrarme en el tema de transporte, había muy poca información, muy pocos libros, y bueno, obviamente todavía no había internet. Ahora, en cambio, ya existe mucha información, más bien hay que ser ya selectivo. Hay que ser selectivo y, digamos, hay muchos datos, mucha información fluyendo por la red, y uno puede acceder a lo mismo, a ello, ¿no? Finalmente, 4 recomendaciones. Es muy recomendable la utilización de los modelos de transporte para los proyectos de transporte, vale la redundancia. Ya casi el más pequeño de las ciudades ya requiere el uso de software para poder ir mejorando su sistema de transporte, ¿no? O sea, ya no es una cosa trivial, ya forma parte del quehacer de un experto o un especialista de transporte. Es necesaria la formación de cuadros de personal especializado en la conceptualización, construcción y explotación de los modelos de transporte. Sin duda, esto es un campo muy esforzado, por decirlo así, porque dedicarse a la modelación como tal pues implica mucho esfuerzo personal como especialista, y también mucho tiempo de dedicación, de manera que hay muy pocos en toda Latinoamérica y obviamente en el mundo. Digamos, alguien dice que no supera 1000 o 2000 expertos de modelos de transporte en el mundo, o sea, estamos hablando de una cantidad no tan grande, ¿no? Estos softwares son por lo general costosos, sin embargo, estos deben adquirir por el sector público o para las universidades en su versión académica. Bueno, sin duda, las herramientas que permiten visualizar una posible solución buena siempre tienen un costo, ¿no? Y eso pues forma parte digamos, del proceso mismo de planeación que hay que hacer la inversión, ¿no? Reforzar las estructuras curriculares de maestrías en ingeniería de transporte en las universidades del Perú, ¿no? Para profesionales nacionales para enfrentar los problemas del transporte. Bueno, acá tenemos solamente la parte digamos, de transporte en la Universidad Nacional Federico Villarreal, que tiene una carrera de ingeniería de transporte, y hay otras universidades que hacen también maestrías. Sin duda, yo he trabajado con muchos de ellos, muchos profesionales que salen de ahí, y sin duda hay muchas mejoras que se pueden hacer todavía, ¿no? Sin duda hay mucho espacio para mejorar, y eso creo que va a ser vital para que los problemas de transporte en todas las ciudades del Perú puedan ser abordados técnicamente, ¿no? Y con el uso de herramientas apropiadas, ¿no? Bueno, así como esta herramienta que yo les acabo de describir, hay otras herramientas también que son mucho más, digamos, puntuales, que permitan también abordar un problema de transporte o de tránsito, ¿no? Entonces, lo que yo les he mostrado es un software, o varios softwares que existen en el mercado, no hay uno, sino hay muchos softwares, cuando ya el área de influencia puede ser ciudades o naciones o regiones, ¿no? Entonces, eso es lo que les quería mostrar,
las bondades que tiene abordar un problema utilizando un software especializado, ¿no? Bueno, muchas gracias por su atención y estoy dispuesto a escuchar unas preguntas que puedan hacer, ¿no? Todos sabemos lo complejo que es el caos en que se encuentra el transporte en todo el Perú. ¿Cómo cree usted que esto podría aplicarse más rápidamente? Porque no podemos pasar la vida haciendo esta clase de modelos y sin embargo no podemos atacar el problema. ¿Cómo se podría acelerar el paso de la academia a los problemas reales? Sí, hace un momento yo les mencioné la experiencia que bastante vanguardista, por decir así, que ha tomado la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico, de recopilar los viajes de los viajeros de Lima mediante el uso de datos de los teléfonos móviles, ¿no? Entonces ha recopilado de 4 meses 25 millones de datos y el costo es bastante atractivo, ¿ya? Entonces el gran problema es eso, ¿no? Es cómo se mueve la gente en una ciudad. O sea, al final eso nos permite visualizar por qué calles están circulando la mayor cantidad de rutas de transporte, por qué calles están yendo los autos, etcétera. Entonces, de esa manera nos permite focalizar los problemas más relevantes y poder jerarquizar por dónde puedo comenzar. Entonces, siempre, digamos, necesitamos datos para poder comenzar a priorizar la solución de los problemas, ¿no? Esta toma de datos no se puede hacer desde el aire, vía drones, vía helicópteros, tomando fotografías, imágenes, videos. ¿No podría acelerarse la toma de datos en esa forma? Sí, sin duda, todo eso cuenta. Todo eso cuenta. Por ejemplo, yo vengo hoy de la mañana a una reunión que tuve acá en la ciudad, en el cual una vía han hecho un vuelo en dron, ¿ya? O sea, toda una vía que tienen de interés, por ejemplo, de esta empresa, han hecho un vuelo en dron, en el cual pueden visualizar, pues, más o menos como de, no sé, 120, 150 metros sobre el nivel del suelo. Puede ver cómo fluye esa calle y cómo se comportan las intersecciones, etcétera, ¿no? Entonces tiene una visión mucho más detallada que uno ver a nivel de la calle, o sea, las limitaciones de visión horizontal que tiene, ¿no? Eso cuenta, sin duda eso sí cuenta, ¿no? De lo que vienen a ser los drones.